Gracias, José Luis. Así es. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que se desarrolló entre 1939 y 1945, involucrando a la mayoría de las naciones del mundo. Fue la guerra más devastadora de la historia, con entre 40 y 70 millones de muertos, incluyendo civiles y también militares. Se combatió en varios frentes, incluyó el Holocausto, el genocidio de 6 millones de judíos por el régimen nazi. Se usaron por vez primera armas nucleares. Terminó con la rendición incondicional de Alemania en mayo y Japón en septiembre de 1945. Son algunos de los datos que hemos compilado para iniciar mi conversación con el doctor en Ciencias Históricas, el profesor Dagoberto Rodríguez Abrantes, profesor, reitero, de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana. Profesor, muy buenos días y gracias por acompañarnos en esta fecha tan especial. Bienvenido, profesor. La Segunda Guerra Mundial, históricamente hablando, parece un proceso muy complejo. Me gustaría que nos ayudara un poco a caracterizarla. Sí, la Segunda Guerra Mundial es el resultado de las contradicciones que no se solventaron luego de la Primera Guerra Mundial. Muchos dicen que lo que hubo entre 1919 y 1939 pues fue precisamente un impasse, porque la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, terminó con lo que se conoció como el sistema de Tratado de Versalles, que no dio solución a los conflictos interimperialistas que existían en la época. Y además aplastó literalmente a Alemania. Alemania fue responsabilizada con todo el desencadenamiento de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y fue realmente humillada en su amor propio como nación. Y realmente ningún país hubiera soportado eso, Alemania menos, porque Alemania se había consolidado en torno a un estado militarista por antonomasia, que era Prusia. Fue una de las últimas naciones en que logró su unificación nacional a fines del siglo XIX, y era un estado realmente militarista por antonomasia, como decía. Y bueno, pues nada, imagínate que después de la Primera Guerra Mundial pues se le prohibió, se le quitaron las pocas colonias que tenía, se le quitó también territorio, población, se le obligó a pagar una exorbitante suma de dinero, 132.000 millones de marcos oro. En fin, fue aplastada literalmente, y eso creó el caldo de cultivo propicio para que resurgieran ideas ultranacionalistas, y especialmente el nazismo, el fascismo alemán, llamado nazismo, emergiera como una fuerza poderosísima y además con un arraigo tremendo dentro de la población alemana, que reclamaba venganza ante esa humillación. Uno de los aspectos fundamentales, profesor, de esa época es el nacimiento o fortalecimiento del fascismo. ¿Cuándo y qué condiciones se dieron para que surgiera entonces esta ideología y cómo se tomó como guía justamente para la expansión y también la muerte? Sí, bueno, el fascismo realmente no surge en Alemania, surge en Italia. En Italia, en torno a la figura de Benito Mussolini, tiene una larga, digamos, herencia de todo el conservadurismo y todo el pensamiento reaccionario de fines del siglo XIX. Pero en Italia surge alrededor del 1918-1919 con la figura de Benito Mussolini, ¿no? Por cierto, Mussolini era un renegado socialista, había estado en el Partido Socialista, había sido expulsado por apoyar la Primera Guerra Mundial, y crea en torno a, entonces, después el Partido Fascista Italiano en el año 19, y bueno, va consolidando esta ideología. Pero realmente alcanza su clímax, ¿no? Yo en mis clases digo que, a falta de una frase mejor, enriquece la teoría o la ideología fascista, el nazismo alemán, con toda una tradición de irracionalismo alemán que viene de Schopenhauer hasta Nietzsche. No es que sean fascistas, sino que sus ideas van a ser utilizadas por los ideólogos del fascismo alemán para enriquecerlo. Y, por ejemplo, entre las novedades del fascismo alemán está, por ejemplo, la superioridad de la raza aria. Esa era una idea que venía desde mucho antes. Está también la idea digamos, de la expansión territorial, porque una de las consecuencias de la guerra es que se le había quitado territorio, había muchos alemanes que estaban fuera del territorio alemán que le habían dejado. Entonces, el fascismo alemán, digo, se va a enriquecer con todas estas teorías, digamos, y doctrinas muy conservadoras.
Por si fuera poco, esta situación que yo estaba hablando de que Alemania queda después de la Primera Guerra Mundial, va provocando que el fascismo alemán vaya ganando popularidad. Y el punto culminante de eso, Yanela, será después de la crisis económica del 29, donde realmente la situación es muy difícil para Alemania. Recordemos que Alemania es de los países que más sufre esa crisis, y hay dos partidos que están, digamos, en condiciones o en mejores condiciones para que sean designados sus jefes, el canciller. Uno es el Partido Comunista y el otro es el Partido Nazi. Por supuesto, en esas condiciones a nadie se le va a ocurrir, de esa élite de poder, especialmente al presidente Hindenburg, no se le iba a ocurrir nombrar a ningún miembro del Partido Comunista. Designa como canciller, en una situación difícil nacional, designa canciller a Adolfo Hitler. De modo que Hitler llega al poder de manera legal, porque el presidente lo designa para una situación difícil del país para poder controlar aquello. De otra parte, profesor, estaban los aliados, también ya lo decía, y el rol de la Unión Soviética. ¿Cuál fue entonces el papel de este país en esta conflagración y cómo se llegó entonces a la victoria contra el fascismo? Sí, bueno, realmente la guerra se inicia, como tú decías al principio, es entre 1939 y 1945, pero lo que se conoce como la Gran Guerra Patria se inicia con el ataque alemán y el desencadenamiento del Plan Barbarroja el 22 de junio de 1941. Realmente, hasta ese minuto, Alemania había logrado ocupar buena parte de Europa, casi toda Europa. Estaba bajo la bota fascista, excepto probablemente Inglaterra. El resto de Europa o era ocupada por los fascistas o había gobiernos títeres, satélites de los fascistas alemanes. Pero cuando se lanzan contra la Unión Soviética, realmente es que la guerra alcanza su clímax y bueno, se desarrollan las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial, van a ser después del año 41. Por cierto, aquí habría que decir, Yanela, que la guerra es mundial. Esta guerra sí es mundial, a diferencia de la primera, que es bastante europea todavía. Pero esta guerra se desarrolla en tres frentes, por lo menos en tres frentes muy importantes: África del Norte, Europa en general y Asia-Pacífico. Pero de cualquier modo, las principales batallas se van a desarrollar en Europa y en el frente ruso-alemán. Ahí está, por ejemplo, la batalla de Moscú, que es muy importante porque la batalla de Moscú es la que cambia, digamos, la que termina con la famosa guerra relámpago de los alemanes, que era avanzar, avanzar, avanzar de manera muy rápida. Ellos querían terminar la guerra antes que llegara el invierno ruso, porque sabían que eso le había costado a Napoleón la victoria, y no querían enfrentarse al invierno ruso. Bueno, la batalla de Moscú es un alto en ese avance y digamos que a partir de ahí los alemanes ya pierden la iniciativa y se termina la guerra relámpago. Profesor, lamentablemente no tenemos tiempo para más. Bueno. Ha sido una clase con el profesor hoy, Caramba. justamente recordando este crimen. Gracias por su consideración y compartir con nosotros justamente hoy, 9 de mayo, día que está conmemorándose el 80 aniversario de la victoria contra el fascismo.